Buenos días, jóvenes y señoritas. Continuamos con lo que nos habíamos quedado la clase anterior. Estábamos viendo el teorema de Pitágoras. Bien, ya habíamos quedado en esta fórmula. Ya esta fórmula está establecida por el teorema de Pitágoras, o sea, por Pitágoras. ¿Ya? ¿Y qué nos decía? Nos decía que C, que es la hipotenusa, a ver, voy a volver aquí para recordar. Tengo aquí un triángulo rectángulo. ¿Por qué se caracteriza un triángulo rectángulo? Por tener un ángulo recto, o sea que mide 90 grados. ¿Ya? Tengo aquí C mayúscula y ya les he dicho, con C mayúscula se nombran a los ángulos. Entonces el ángulo recto es C. Y opuesto está el lado C, C minúscula. Entonces C minúscula es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo, opuesto al ángulo recto. ¿Ya? Y formando el ángulo recto está A y B, que es A un cateto, que es B otro cateto, los lados siempre con minúsculas y los ángulos que están opuestos a estos catetos con mayúsculas. Entonces, ¿qué dice aquí? C minúscula elevado al cuadrado significa la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de ¿qué? De los catetos. Entonces este es el teorema de Pitágoras. Ahora, si lo viéramos numéricamente y nos pasamos aquí a esta figura, se puede comprobar que esta igualdad es cierta. O sea, lo que nos dice el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, comprobando numéricamente o dándole valores numéricos a los lados del triángulo, comprobaríamos que esta igualdad es cierta. Entonces, a ver, nos vemos este gráfico y le vamos a dar, los vamos a nombrar los ángulos y obviamente los lados. Entonces, vamos a relacionar aquí con esta figura. Aquí está el ángulo recto y si vemos en la otra figura el ángulo recto es C, C mayúscula, entonces aquí vamos a poner C. Este sería el ángulo C, que sería el ángulo recto, y obviamente este lado va a ser C minúscula, la hipotenusa, el lado más largo. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner A mayúscula, este va a ser el ángulo A y obviamente opuesto va a estar el lado A que vale 3. Y luego aquí va a ser B mayúscula y por lo tanto este lado de aquí va a ser B. Entonces anotaremos eso como datos para que no se olvide. Entonces decimos datos. ¿Qué vamos a anotar aquí? Los valores de aquí, obviamente con letras y números. Entonces empezaremos. La hipotenusa, voy a anotar el nombre, ya, la hipotenusa para que no se olvide. Ya, entonces la hipotenusa es el lado más largo, ¿no ve? Entonces la hipotenusa, ¿qué letra tiene? C, porque estamos hablando de la hipotenusa y la hipotenusa es un lado y los lados ya les he dicho que se denotan con letras minúsculas. Entonces sería C minúscula, ¿ya? Y esa C minúscula, ¿qué valor tiene? ¿Qué medida tiene? 5. Entonces 5. Ahora voy a anotar los catetos, ¿ya? Entonces aquí tengo un cateto, lo voy a anotar en orden alfabético, entonces voy a decir el cateto A. Y el cateto A, si se fijan aquí es el ángulo A, por lo tanto opuesto va a estar el lado A, o sea el cateto A, que sería 3. Entonces ahora anoto el otro cateto. Ya, entonces anoto el otro cateto y el otro cateto sería B. Y B vale 4. Ya, ahora sí. Entonces voy a reemplazar aquí en la fórmula del teorema de Pitágoras para ver si así con valores se cumple esta igualdad. Ya, esta igualdad tiene que ser cierta para estos valores. Si se cumple quiere decir que esta fórmula es válida, que está bien. Entonces anotaré primero C, el valor de C. Bueno, anotaré la fórmula para que se entienda mejor. ¿Ya? Entonces dice C elevado al cuadrado, o sea, aquí no es la fórmula. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Ya, esa es la fórmula del teorema de Pitágoras. Ahora reemplazo los valores. Aquí hay C, C vale 5. Entonces va a ser
5 elevado al cuadrado, que va a ser igual a elevado al cuadrado, y a vale 3, entonces va a ser 3 elevado al cuadrado más 4, 9b vale 4, entonces 4 elevado al cuadrado. Ahora opero 5 al cuadrado, 25, igual 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. Listo. Aquí este 25 copio, y eso va a ser igual a 9 más 16, y 9 más 16 es 25. Entonces fíjense, 25 es igual a 25. Quiere decir que esta fórmula, o sea el teorema de Pitágoras, es cierto. Lo estamos probando con números y la igualdad nos sale cierta, o sea es verdadera esta igualdad. 25 es igual a 25, cierto. Entonces quiere decir que esta fórmula es correcta, es válida. Cuando yo le doy valores a estas letras, me sale una igualdad correcta, una igualdad cierta. Ya, entonces ahora vamos a ver qué fórmulas se derivan de aquí para poder resolver ejercicios y problemas referidos al teorema de Pitágoras. Bien, ahora vamos a ver qué fórmulas se pueden derivar a partir del teorema de Pitágoras, ya, tanto para hallar la hipotenusa, el valor de la hipotenusa, como para hallar el valor de un cateto. Entonces, hace rato vimos que con números esta igualdad es cierta, es correcta, ¿ya? Pero imagínense que no nos dieran el valor de los tres lados, o sea, no nos dieran el valor o bien de la hipotenusa o de un cateto. ¿Qué haríamos? Tendríamos que calcular. Y para calcular, por lo menos tendríamos que saber dos valores. Ya si se fijan, aquí hay 1, 2, 3 elementos, una hipotenusa y dos catetos. Entonces, si yo desconociera uno de estos valores, o sea, puedo desconocer la hipotenusa, pero conozco los dos valores, a partir de estos dos valores puedo hallar este. Ahora, si desconozco un cateto, ya sea B o A, pero conozco la hipotenusa y conozco el otro cateto, entonces a partir de estos dos valores puedo hallar ese valor tercero que me falta. Imaginemos que lo que no conozco es la hipotenusa, o sea, C. Entonces, ¿cómo podría hallar el valor de C? Voy a volver a copiar aquí el teorema de Pitágoras, que dice C al cuadrado, o sea la hipotenusa al cuadrado, es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Ya, ahora quiero hallar C, no conozco el valor de C, es una incógnita. Por lo tanto, C tiene que estar despejada, que significa que me tengo que deshacer del cuadrado. Para hallar el valor de algo, cuando es incógnita, tiene que estar solito, no tiene que haber ningún número más, y tiene que estar sin exponente. O sea, el exponente tiene que ser 1, o sea, me tendría que deshacer de este exponente para que C quede sola y despejada, y por lo tanto pueda hallar su valor. Entonces, si quiero deshacerme, entre comillas, de este cuadrado, tengo que aplicar su operación contraria, que en este caso sería una raíz cuadrada. Entonces aplico miembro a miembro, voy a aplicar una raíz cuadrada para que ese C desaparezca. Entonces digo C al cuadrado, estoy aplicando raíz, entonces raíz cuadrada, ya va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Pero obviamente la raíz tengo que aplicar miembro a miembro, no solo puedo aplicar a un lado, sino tengo que aplicar a ambos lados. Entonces aplico ahí. Entonces, como el cuadrado, o sea la potencia, es lo contrario de la raíz, se cancela. Entonces solo me va a quedar C, y esa C va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si quiero hallar el valor de la hipotenusa, fíjense, ya está solita, va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces aquí yo reemplazo los valores, hago la operación y tranquilamente voy a hallar el valor de C. Entonces esta sería la fórmula
para hallar la hipotenusa. Ahora, para que ustedes se recuerden, lo puedo poner con palabras, abreviando. C es la hipotenusa, ya sabemos, ¿no? Entonces, la hipotenusa, ya quiero hallar la hipotenusa. Va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿qué? A y B son catetos, entonces voy a abreviar cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ya, y obviamente está con una raíz cuadrada. Entonces esto sería en palabras, esta sería la fórmula. Esto grábense, esto vamos a usar para resolver ejercicios y problemas. Ya, entonces la hipotenusa, quiero hallar la hipotenusa. Para hallar, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Listo. Entonces esto sería para hallar la hipotenusa. Ahora, ¿qué tengo que usar para hallar un cateto? Porque fíjense, tengo tres lados. Para hallar la hipotenusa uso esto. Pero si quisiera hallar un cateto, ¿qué hago? Voy a volver a copiar la fórmula, ¿ya? Entonces, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Digamos que no conozco A, ya no conozco este cateto, entonces tengo que despejar A. Entonces, fíjense, para que A lo despeje me tengo que deshacer de B al cuadrado. Este con signo más lo voy a llevar al otro lado y va a pasar con signo menos. Entonces la hipotenusa al cuadrado está con más, pasa al otro lado con menos B al cuadrado, que sería un cateto, va a ser igual a A al cuadrado. Ya está el despeje, ¿no ve? Giro, lo hago girar y A cuadrado va a estar a este lado y C al cuadrado menos B al cuadrado va a estar a este lado. Simplemente estoy haciendo girar, no estoy transponiendo, ya, para que se note mejor el resultado final. Entonces C al cuadrado menos B al cuadrado. Ahora, lo mismo que he hecho aquí, hago aquí, porque me tengo que deshacer del cuadrado. Entonces aplico raíces cuadradas. Entonces copio y digo A al cuadrado, obviamente aplico la raíz cuadrada va a ser igual a C al cuadrado menos B al cuadrado, y obviamente esto también tiene que estar dentro de una raíz. Entonces el cuadrado se va con la raíz y me queda A, y esta A va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado, y esta sería la fórmula. Y si hago lo mismo que aquí y lo pongo con palabras, A que es un cateto, ¿no ve? Es un cateto. Entonces aquí voy a anotar con palabras. Entonces un cateto, en este caso sería A, pero como lo estoy anotando con palabras sería un cateto, va a ser igual a ¿qué? C, que es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado menos, ¿qué es B? Un cateto. Entonces un cateto al cuadrado, y obviamente está dentro de una raíz. Entonces el cateto, quiero hallar un cateto, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Esto sería en palabras la fórmula, ya. Ahora, pero si yo quiero hallar el otro cateto, ¿cómo será? Entonces lo mismo, copio la fórmula, digo C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Despejo B, A está con signo positivo, lo llevo al otro lado con signo negativo. Entonces C al cuadrado menos A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado. Hago lo mismo, ¿no? Giro, B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado menos A al cuadrado, y obviamente, perdón, aquí me estoy equivocando de nuevo, ya B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Ya, ahora sí, he girado y me tengo que deshacer del cuadrado.
Por lo tanto, aplico raíz cuadrada, ¿no? Para que se vaya con el cuadrado. Entonces, tengo b al cuadrado, aplico su raíz, va a ser igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Obviamente, si he aplicado raíz cuadrada a un lado de la igualdad, tengo que aplicar al otro lado. Entonces, este cuadrado se va con la raíz, que me queda b. Y esa b va a ser igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Obviamente esto dentro de una raíz. Entonces, esta es la fórmula para hallar el cateto b. Pero si comparan, es lo mismo. Ya no cambia en nada. Y si lo pongo en palabras b, ¿qué es? Un cateto. Que va a ser igual a ¿qué? ¿Qué es c? La hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado, ¿no ve? La hipotenusa al cuadrado menos, ¿qué es a? El otro cateto. Menos el cateto al cuadrado. Y todo está dentro de una raíz cuadrada. Y si se fijan, no necesito yo estarme acordando de tres fórmulas, solo de dos. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿verdad? Cateto, cateto, igual, raíz cuadrada, hipotenusa al cuadrado, menos cateto al cuadrado. Solo necesito acordarme estas dos fórmulas para resolver ejercicios de problemas. Quiero hallar la hipotenusa, entonces la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Quiero hallar un cateto, ¿cuál? Cualquiera, da lo mismo. Ya quiero hallar un cateto, va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Obviamente, si aquí estoy buscando un cateto, aquí tiene que salir el otro cateto, el cateto que tengo el valor. Y listo, estas dos fórmulas nomás grábense. Hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. El cateto va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos otro cateto al cuadrado. Ahora, fíjense, para hallar la hipotenusa, aquí siempre es más, esa palabrita, siempre, y los dos catetos. Para hallar el cateto, aquí siempre es menos, y el orden aquí importa. La hipotenusa siempre es primero, y después es el otro cateto. Recuérdense, la hipotenusa siempre es primero y después el otro cateto, no al revés. Si ponen aquí el cateto y después la hipotenusa, les va a salir mal. Tiene que ser primero la hipotenusa y después el otro cateto, y aquí siempre menos. Si ponen más, igual se van a equivocar. Ya se entiende, cuando quiero hallar el cateto es eso, y cuando quiero hallar la hipotenusa, aquí son los dos catetos y aquí siempre es más. El orden aquí no importa, puede estar aquí primero este cateto, puede estar el otro, no interesa. Siempre más, y aquí el orden no interesa. Aquí siempre menos, y aquí sí el orden interesa. Primero la hipotenusa y después el cateto. Bien, ahora veremos unos ejemplos para ver cómo aplicamos las fórmulas que hemos visto del teorema de Pitágoras. Bien, entonces veremos el ejemplo 1. Ya el ejemplo 1 que nos dice hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 8 metros y 6 metros. Entonces, dice hallar la hipotenusa. Cuando nos están diciendo hallar la hipotenusa, eso significa que la hipotenusa es la incógnita, lo que no sabemos, lo que queremos hallar, ¿no? Entonces es la incógnita. De un triángulo rectángulo, ok, está bien, de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras se utiliza en triángulos rectángulos cuyos catetos miden 8 metros y 6 metros. Entonces, vamos al gráfico y aquí está el ángulo C, que es el ángulo recto, por lo tanto es un triángulo rectángulo, y opuesto está la hipotenusa, que sería C minúscula. Y esa va a ser la incógnita, porque dice hallar la hipotenusa. Entonces, aquí, entonces aquí va a ser la incógnita el lado C. Entonces le voy a poner una incógnita, ¿ya? Y me dice que los otros catetos miden 8 metros y 6 metros. Bueno, por el gráfico este parece más corto y este parece más largo, por lo tanto a este le pondremos que sea 6 metros y B va a ser 8 metros. Ya los valores de los catetos. Entonces esto ahorita lo anotaremos. Entonces pondremos aquí datos, ya, datos. Entonces, ¿qué tengo como datos? Empezaremos por lo primero que me dice, la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es C,
Ya la hipotenusa es C minúscula y es la incógnita. No sé cuánto vale, eso es lo que tengo que hallar. Luego tengo A, que sería un cateto, eso sí tengo su valor, que es 6 metros. Y luego también tengo B, que sería el otro cateto, que vale 8 metros. Ya entonces, para resolver esto, utilizo el teorema de Pitágoras y anoto, ya, anoto el teorema de Pitágoras, como les he indicado, como la fórmula, ¿no ve? O sea, lo voy a anotar con palabras para que se acuerden, que decía, si quiero hallar la hipotenusa, la hipotenusa va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada. ¿De qué? De la suma de los cuadrados de los catetos. ¿No ve? Entonces anoto la fórmula. Entonces la hipotenusa es C. Entonces va a ser C igual A y B, que son los catetos. A un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Obviamente siempre está esto en una raíz cuadrada. Reemplazo los valores. C, no sé su valor, por lo tanto simplemente lo anoto como C y es lo que voy a hallar, ¿no ves? Voy a hallar a cuánto vale C. A es 6 metros, entonces en vez de A pongo 6 metros, pero A está elevado al cuadrado, entonces por lo tanto 6 metros va a estar elevado al cuadrado. B es 8 metros, pero no me olvido el signo, aquí es más 8 metros. B está elevado al cuadrado, por lo tanto 8 metros va a estar elevado al cuadrado. Si se están dando cuenta, estoy poniendo paréntesis. ¿Por qué? Porque si no coloco paréntesis va a parecer que este cuadrado solo está afectando al metro, pero el cuadrado está afectando tanto a la unidad, que en este caso es metros, como al número, a ambos. Entonces tiene que ponerse entre paréntesis. Y para terminar me falta su raíz cuadrada, ¿ya? Entonces sigo. Entonces C va a ser igual a ¿qué? Aquí opero 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Metro elevado al cuadrado, metro cuadrado, más 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Metro al cuadrado, metro cuadrado, ¿ya? Entonces metro por metro, metro cuadrado, ¿no? Lo elevo al cuadrado. Y esto está en una raíz. ¿Ya? Sigo. Entonces C va a ser igual a ¿qué? Aquí sumo. 36 metros cuadrados más 64 metros cuadrados va a ser 100. Va a ser 100. La unidad es metro cuadrado, entonces 100 metros cuadrados. No me olvido de la raíz cuadrada. Entonces C, ahora puedo operar la raíz cuadrada de 100 metros cuadrados. La raíz cuadrada de 100 es 10 y la raíz cuadrada de metro cuadrado es como si tachara el cuadrado con la raíz, entonces solo me va a quedar metros. Entonces quiere decir que la hipotenusa mide 10 metros, ¿ya? Y ese sería el resultado. Ahora nos vamos al ejemplo 2 y en el ejemplo 2 nos dice hallar uno de los catetos de un triángulo rectángulo sabiendo que la hipotenusa mide 15 centímetros y el otro cateto mide 9 centímetros. Fíjense, aquí era hallar la hipotenusa y aquí me pide hallar un cateto. Entonces lo mismo, me dice hallar un cateto, entonces en aquí la incógnita no va a ser la hipotenusa, va a ser un cateto. Empezaré poniendo aquí el dato. Me dice sabiendo que la hipotenusa mide 15. Eso quiere decir que C va a ser igual a 15 centímetros, ¿ya? Y el otro cateto mide 9. Ya el otro cateto mide 9. Entonces digamos que A va a ser igual a 9 centímetros, ya. Entonces por lo tanto B, que es un cateto, va a ser la incógnita. Entonces anotamos aquí los datos, ya anotamos los datos.
Damos los datos, no interesa cómo empecemos, aquí hemos empezado a anotar la hipotenusa, así. Podemos anotar en orden alfabético, no hay problema, entonces podemos poner A, la letra A. Por si acaso, aquí estamos usando A, B, C, pero el triángulo puede estar en cualquier posición y las letras pueden ser cualquiera también. Ya no siempre va a ser A o B o C. Vamos a ver en los otros ejemplos que pueden ser otras letras. Ya, pero a ver, seguiremos. Entonces, A. ¿Qué es A? Un cateto. ¿Cuánto vale? 9 centímetros. Después, como estamos yendo en orden alfabético, B. ¿Cuánto vale B? No sabemos. Es la incógnita, es lo que tenemos que hallar. Luego viene C. ¿Cuánto vale C? 15. C vale 15 centímetros. ¿Ya? Entonces, ahora utilizamos de nuevo la fórmula del teorema de Pitágoras, pero ya no usamos esto. Ya no usamos esta fórmula, sino usamos la otra, que nos servía para hallar un cateto. Que decía, un cateto va a ser igual a ¿qué? La hipotenusa primero. Ya les he dicho, la hipotenusa siempre va primero. La hipotenusa al cuadrado, y ya no es más. En la anterior era más. ¿No ve? Aquí tiene que ser menos el otro cateto elevado al cuadrado. Y todo esto dentro de una raíz cuadrada. Ahora, cambio esto por los valores. Cateto. Anoto el cateto, que es la incógnita. En este caso sería B. Entonces B va a ser igual a la hipotenusa. La hipotenusa es C. Anoto C. Está elevado al cuadrado, entonces C al cuadrado menos el otro cateto, que sería A. A al cuadrado, y obviamente todo esto está dentro de una raíz. Ahora reemplazo los valores. B es la incógnita, entonces simplemente copio. Y C es la hipotenusa. ¿Cuánto valía? 15. Entonces va a ser 15 centímetros, paréntesis, no se van a olvidar de eso, elevado al cuadrado, ahora sí, menos el otro cateto, que sería 9 centímetros elevado al cuadrado. ¿Ya? Y todo esto está dentro de una raíz cuadrada. Ahora hacemos las operaciones, lo haremos aquí. Ya, entonces copiamos de nuevo. B va a ser igual. Ahora, 15 al cuadrado es 225. Entonces aquí va a ser 225 centímetros cuadrados. Si elevo el centímetro al cuadrado, va a ser centímetro por centímetro, y eso va a ser centímetro cuadrado. Menos 9 al cuadrado, 9 por 9, 81 centímetros cuadrados. Ya, y obviamente esto está dentro de una raíz cuadrada. Ahora, seguimos. Sumamos. No, perdón. ¿Ves? Eso tienen que tener cuidado. No es lo mismo que aquí. No sumamos. ¿Qué hacemos? Restamos. ¿Ya? Van a tener cuidado en eso. ¿Ya? Porque si sumo aquí ya me va a salir error. O si en este caso resto aquí me va a salir error. Entonces tengo que tener cuidado en realizar las operaciones que corresponde, y a la hora de anotar la fórmula también anotar los signos que corresponden. Si no, me va a salir un error. Entonces 225 centímetros cuadrados menos 81 centímetros cuadrados va a ser igual a 144. Entonces eso lo anotaremos, ¿ya? Entonces aquí me va a salir 144 centímetros cuadrados. Ahora, esto está dentro de una raíz cuadrada. Entonces B va a ser igual a la raíz cuadrada de... No, estamos mal. La raíz cuadrada de 144, ¿cuánto es? Es 12, porque 12 por 12 es 144. Entonces, por lo tanto, aquí va a ser 12. El cuadrado se va con la raíz, va a ser centímetros. ¿Ya? Entonces, saco la raíz y obviamente el resultado que me da es el valor de B. ¿Qué era B?
B es un cateto. Entonces al hacer estas operaciones estoy hallando el valor de un cateto. Entonces el cateto B vale 12. Ya, entonces vamos a ver otros ejercicios así como estos, pero recuerden, no siempre van a salir enteros y no siempre aquí los valores van a salir enteros. Ahorita, como estamos empezando a practicar, estamos utilizando números enteros, pero no siempre van a ser así. Los siguientes ejemplos ya vamos a usar tal vez fracciones o tal vez números con decimales y así. Nos vamos a ir complicando poco a poco para que entiendan que no siempre se manejan números enteros y necesitamos siempre a veces una calculadora científica al lado para hacer las operaciones. Ya, entonces esto sería todo por la videoclase de hoy. Nos vemos en la siguiente videoclase. Que tengan un muy buen día.